Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno, parece que está prendido el micrófono. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es André y para los que sí me conocen, seguro saben que estamos esperando una bebé con mi esposa. Bueno, resulta que ayer teníamos la última eco Doppler, la que es 4K 3D Ultra HD. Y cuando estaba terminando el video de la grabación, le pregunté a la Paula, ya, unas últimas palabras, mi amor. Bueno, para los que conocen a la Pau, quizá no les va a sorprender su respuesta cargada de humor y de un amor por lo literal. Me dijo, si no me voy a morir. Y, y bueno, después igual me dio unas últimas palabras para el video, pero nada, después de esa nota de humor, les quiero contar de lo que se cree que fueron las últimas palabras de un filósofo francés que se le conoce por su nombre de pluma, Voltaire, crítico del cristianismo, y se dice que al enfrentarse a su muerte se llegó de gran desesperación. Entonces le dijo a su doctor, le daré la mitad de lo que poseo si me da 6 meses más de vida. Y cuando su médico le respondió que no era posible, Voltaire le dijo, se supone que le dijo, entonces moriré y me iré al infierno. Entonces, para la predicación del Evangelio de hoy, veremos un pasaje muy conocido donde están registradas lo que posiblemente son las últimas palabras del Señor Jesús y de los dos ladrones que murieron al lado de él. Vamos entonces para ello a Lucas, eh, capítulo 23, los versículos 39 al 45. Eh, y bueno, ahí tenemos unos puntos que nos van a ayudar a ir a través del pasaje. Ya dentro de poco les comento de qué van, pero vamos a entonces a partir primero con la lectura. Lucas 23, del 39 al 45. Dice así la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hasta ahí la lectura. Entonces vamos a mirar en detalle lo que está pasando en el corazón de estos dos malhechores que estaban colgados a cada lado del Señor Jesús. Y la idea es que se pregunten con cuál de estos se sienten identificados. Además veremos cómo surgen de estas dos actitudes del corazón dos peticiones por salvación y cómo el Señor responde a cada una de ellas. Entonces nos apoyaremos en estos tres puntos. El primero, una petición ignorada, versículo 39. Segundo, una petición acogida, los versículos 40 al 43. Y el tercero, una promesa con sustento, del versículo 44 al 45. Entonces vamos por el primero, una petición ignorada, el versículo 39. Y acá les voy a adelantar la razón por la cual creo que el Señor ignora la petición de este primer ladrón, y es por su incredulidad y por su orgullo. Estando ya al borde de su muerte, dice el versículo 39, uno de ellos le injuriaba o se burlaba del Señor, como dicen otras versiones, o como dice el original en griego, le blasfemó y habló maldad contra él. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, veamos qué es lo que hay implícito en la petición. Ya se los adelanté, pero como les decía, creo que hay incredulidad y orgullo.
Y creo que la incredulidad de este hombre se nota con facilidad, dado que hay un tono de ironía y sarcasmo en su petición. Si tú eres el Cristo, es decir, él realmente no cree que Jesús sea el Cristo, lo está poniendo en duda. No cree que quien está muriendo en una cruz de vergüenza al igual que él sea el enviado de Dios para salvar al pueblo judío de sus opresores y quien heredaría un reino que no tiene fin. Seguramente debe haber pensado que no había chance que Jesús fuera el Mesías, porque muy probable compartía esta idea equivocada que era muy prevalente en su tiempo, que fue piedra de tropiezo para la gran mayoría de judíos de su época. Eh, y bueno, seguro lo han escuchado, y es que los judíos de aquel entonces pensaban que el Mesías sería un gran líder militar que liberaría al pueblo judío de la opresión del pueblo romano y que instauraría un reino en la tierra por la fuerza. Si leemos los versículos previos al pasaje, que yo los tengo acá, no es necesario que me acompañen la diapositiva. Del versículo 35 al 37 vemos cómo los líderes y gobernantes judíos y los soldados también lo ridiculizaban, diciéndole casi exactamente las mismas palabras. A otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios, decían los gobernantes. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, decían los soldados. Al igual que el primer malhechor, no creían que Jesús fuese el Mesías. Pero, ¿qué hay de la actitud orgullosa de este primer ladrón? ¿Dónde la podemos ver? Bueno, la verdad creo que no es tan evidente, al menos no si nos enfocamos únicamente en sus palabras en el versículo 39, pero creo que igual hay una pista que a pesar de su sutileza no deja de ser bastante iluminadora. Si bien este malhechor está repitiendo el mismo desafío burlón y sarcástico que todos los incrédulos le están diciendo a Jesús, resulta que su situación es un tanto particular, y es porque a diferencia de los demás que están presenciando la muerte de Jesús, que están ambos sobre sus dos pies, estando todos bien parados sobre sus pies, este ladrón, al igual que el segundo, está colgado de un madero, al igual que Jesús. Entonces, resulta evidente que este está al borde de su muerte y no es una situación común y corriente como que mañana se iba a acordar, sino que, bueno, al menos desde este plano material, eran sus últimos momentos en esta tierra. Y es por esto que la manera en la cual se está burlando del Señor Jesús es un poco diferente, puesto que sí le desafía burlonamente a que se salve a sí mismo, pero también incluye una petición por salvación cuando le dice sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto obviamente los gobernantes judíos que no estaban crucificados y los soldados no lo decían. Quizás en el mejor de los casos este ladrón albergaba en su corazón aún una pequeña esperanza de que Jesús sí fuese el Mesías y que por lo tanto sí tuviese el poder para salvarse al mismo y a ellos también. Pero es aquí donde tenemos la pista que el malhechor está lleno de orgullo, porque su petición por salvación ignora por completo la depravación moral de su alma en la cual está a punto de morir. Y en lugar de agachar su cabeza, reconocer su maldad y humillarse delante de Dios, escoge en su orgullo pedir únicamente por poder bajar de dicha cruz para seguir viviendo su vida a su manera. Creo que será un poco más claro para todos si lo ponemos en palabras más simples. Básicamente, este primer ladrón le dijo lo siguiente a Jesús: si eres el Rey Todopoderoso, prometido a los judíos, entonces baja de esta cruz y haznos bajar a nosotros también. Pero no te preocupes de mi salud moral o espiritual, porque de eso estoy bastante bien. Vemos entonces que su petición no tenía nada que ver con su condición espiritual, solo tenía que ver con su condición material. Estaba a punto de morir y por su orgullo permaneció ciego al hecho que, en medio de ellos, se encontraba el Cristo, el Mesías, el único que pudo haberlo salvado por la eternidad. Pero su petición por salvación fue hecha en incredulidad y además únicamente pensando neciamente y orgullosamente en la preservación de su cuerpo, como si esa fuese su necesidad más urgente. En cambio, no quiso reconocer su maldad,
para pedir más bien por la salvación de su alma, sino que siguió mirando en menos el juicio de Dios. A pesar de que se le avecinaba sin demora, y como consecuencia no vio en Jesús la provisión de Dios para el pecador, ni aprovechó la oportunidad para buscar el favor de quien podía perdonarle todos sus pecados y purificar su alma para prepararse para el encuentro con su Creador. Por lo tanto, Jesús ignoró su petición y ni siquiera respondió, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, dice Salmo 138, versículo 6. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Vemos que es una petición que fue ignorada por Jesús, para quien la incredulidad y el orgullo de este primer hombre era evidente. Pero vemos que era tal que inclusive fue evidente para el segundo ladrón, quien ante el silencio de Jesús reprendió al primero diciéndole, ni siquiera estando condenado a muerte, ¿temes a Dios? El versículo 40. Y aquí, aunque quizá el tiempo no está muy a favor mío, me quiero detener brevemente porque hay algo en este pasaje que llamó profundamente mi atención. Tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo puede ser que en un mismo relato haya tanta oscuridad, incredulidad, necedad y orgullo, pero por otro lado veamos cómo la luz resplandece en las tinieblas en uno de los milagros de conversión más hermosos por su simplicidad? Creo que la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a entender mejor lo que está sucediendo en este pasaje en el plano espiritual. Bueno, no sé si les ha pasado, pero creo que hablo por todos cuando digo que para aquellos a quienes el Señor nos ha dado el privilegio, la responsabilidad y la convicción de servirle, no requiere de alguien sumamente perceptible para notar el aumento en la oposición del enemigo cuando nos disponemos a servir al Señor. Y si el que se opone, Satán, intenta oponerse a que el reino de Dios avance cuando somos nosotros, simples mortales, a quienes Dios va a usar como instrumentos, ¿no creen que la oposición del diablo tuvo que haber estado en su máximo pic cuando el Señor estaba por consumar la magna obra de redención por la cual había venido? ¿Morir cual Cordero de Dios sin mancha ni contaminación alguna en lugar de los pecadores? Lo que quiero decir es que este desafío burlón con tono de sarcasmo que estaba saliendo de la boca de estos incrédulos, en realidad era la materialización de los últimos intentos del diablo para tentar a Jesús a que no cumpliera con su misión redentora. Era el diablo quien sí sabía perfectamente que Jesús era efectivamente el Mesías, quien estaba usando a estos hombres cegados espiritualmente para intentar impedir que Jesús culminase su perfecto sacrificio en favor del hombre pecador. Y si aún no lo ven con tanta claridad, les recuerdo que Jesús reprendió al diablo cuando éste usó a Pedro para lo mismo, para pedirle a Jesús que por ninguna cosa que pasase en el mundo él fuese a permitir que su muerte fuese la de una cruz. Y a pesar de que el Señor quizás veía que la preocupación de Pedro era genuina, en realidad reprendió a Satanás, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque reconoció que Pedro le estaba haciendo por tropiezo. Y es por esto que hay tanta oscuridad y oposición en este pasaje, puesto que en el plano espiritual el diablo estaba usando sus últimas cartas, operando en los hijos de desobediencia para que el Señor dejara de lado su misión y se salvase a sí mismo, cosa que como sabemos no logró. Este primer criminal entonces estaba cegado por el Dios de este mundo para que la luz de Jesús no tuviese cabida en su corazón y por lo tanto nunca quiso acercar su corazón a Jesús, pues en su orgullo aborreció acercarse a la luz de Jesús para que sus obras malas no fueran reprendidas, como nos enseña Juan 3:20. No así el segundo criminal, que a pesar de que era tan malo como el primero, al ver a Jesús en medio de ellos, creyó que todo lo que había escuchado o sabía acerca de Jesús era cierto. Vamos entonces con nuestro segundo foco de atención, al segundo criminal, y cómo sus palabras a Jesús nos hablan de una petición acogida. Y acá también les voy a adelantar la razón por la cual creo que Jesús sí acogió la petición de este segundo hombre. Y básicamente es el antónimo del caso del primero, porque fue creyente,
en Jesús y por su humildad. Pero antes de que veamos cómo este segundo ladrón, a diferencia del primero, se acertó en el contenido de su petición y en la manera en la cual la realizó, dejemos claro que cuando digo que el segundo criminal era tan malo como el primero, no lo estoy diciendo solo por decir alguna cosa o solo para intentar generar un mayor factor sorpresa cuando veamos cómo el segundo, a pesar de ser tan malo como el primero, sí termina siendo acogido por el Señor Jesús. ¿Y entonces por qué lo digo? Bueno, lo digo simplemente porque las escrituras lo registran de este modo y de manera súper clara en Mateo 27, 38 al 44, donde solo voy a leer el versículo 44 que dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Atentos entonces al versículo 44 de Mateo 27. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, inicialmente ambos se burlaban con la misma incredulidad y con el mismo sarcasmo y maldad. Además, como dice el Salmo 14, del 2 al 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, tenemos que hablar de dos ladrones malos, pues eran hombres pecadores que si hubiese dependido únicamente de ellos, ninguno de los dos hubiese buscado acercarse a Dios por medio de Jesús. Entonces, humanamente hablando, lo raro no es la oscuridad que hay en este pasaje. Lo raro es como este segundo ladrón malo de repente deja de errar al blanco y busca por primera vez a Dios y su misericordia por medio de Jesús. Humanamente para este segundo ladrón también era imposible agachar la cabeza y reconocer su maldad, pero gracias a Dios cayó en cuenta y pudo dejar de lado su orgullo, lo cual lo habilitó para reconocer que él sí padecía justamente y para pedir a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Fue gracias a Dios que este segundo ladrón vio en Jesús al Mesías y en su nombre al único nombre dado a los hombres en el cual podemos hallar salvación. Este hombre estuvo perdido casi hasta el final de su vida, pero de un momento a otro, sin mayor aviso, Dios le salvó. Y este dejó de pensar y de actuar como está registrado en Mateo, con incredulidad y orgullo, y comenzó a pensar y actuar como está registrado acá en Lucas. Leamos nuevamente ahora desde el versículo 41, porque en estas palabras podemos ver que sin duda Dios estaba obrando en el corazón de este segundo ladrón. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos en el 41 cómo el segundo ladrón sigue con su reprimenda al primero. ¿No te das cuenta de que a quien te diriges con tal desprecio es diferente a nosotros? Si bien Jesús se hizo hombre cuando se encarnó y era tan hombre como estos dos o como nosotros, a diferencia de los dos hombres que murieron junto a él y a diferencia de nosotros también, el Señor Jesús nunca pecó, como bien dijo este segundo hombre, mas este ningún mal hizo. Además, era Dios el Hijo quien tomó naturaleza de hombre. Es decir, Jesús era igual a ellos en su humanidad, pero era diferente de ellos en que en su humanidad nunca pecó y en que no era solo hombre, sino que también era y es Dios. Y este segundo ladrón creyó este par de verdades que también es necesario que ustedes crean si quieren ser, al igual que este segundo ladrón, acogidos por Dios. La primera de estas verdades es que Jesús no hizo ningún mal y por lo tanto no merecía morir, porque la paga del pecado es muerte, como nos dice Romanos 6:23, y Jesús nunca pecó, como nos dice Hebreos 4:15. Y dos, que él o que tú o que cualquiera de nosotros como pecador sí merece morir. Y como muchos ya sabrán, la palabra muerte significa separación y nos habla entonces de la separación espiritual que existe entre Dios y el pecador. Porque por muy vivos que estemos todos aquí y ahora, esa vida es solo física en el caso de algunos. Es decir, todos aquellos que entre nosotros aún no hayan creído en Jesús como su único Salvador personal, entonces están muertos para con Dios, separados de Él y rumbo a una eternidad en el infierno para pagar la justa condenación por sus incontables infracciones
contra la ley de Dios, en donde no le han amado sobre todas las cosas ni al prójimo como ustedes mismos. Pero presten mucha atención, porque al igual que en el caso del segundo ladrón, Dios también te puede salvar sin previo aviso. Mas este ningún mal hizo, en cambio nosotros justamente padecemos. Este segundo ladrón, al hablar de lo justa que era su muerte, nos deja ver que estaba alineado con lo que sería un entendimiento bíblico de lo que estaba aconteciendo, porque la paga del pecado es muerte, como bien dijimos, y la muerte es separación entre el hombre y Dios, aquel quien es la vida y quien tiene vida en sí mismo. Porque el pecado que sale desde nuestro interior nos contamina de modo tal que si intentásemos entrar a la presencia de Dios seríamos consumidos en el acto y echados fuera de su santa presencia. Pues Dios, quien ama la rectitud y la justicia, requiere que quienes se acerquen a Él hayan vivido en total rectitud, pues nos dice su palabra que Él no puede dejar sin castigo al culpable, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por esto que quienes se acercaban a Dios en el Antiguo Testamento no podían hacerlo sin haber antes ofrecido un cordero sin mancha, sobre el cual ponían su mano en su cabeza, reconociendo que el cordero moría por los pecados suyos, con el fin de apaciguar momentáneamente la ira de Dios, quien siempre proveyó y estableció un camino correcto y seguro para que el hombre pecador pudiera entrar en su presencia. Pues Dios es rico en misericordia, y desde que el pecado y la muerte entraron al mundo, causando separación entre Dios y los hombres, Él siempre ha buscado restablecer esa relación. Entonces les pregunto a cada uno, ¿están dispuestos a reconocer su maldad y a extender su mano sobre la cabeza de Jesús en un acto de fe, quien murió en aquella cruz, cual cordero inmolado? Reconociendo de ese modo que Él allí no murió por los pecados de la humanidad en un sentido general, sino que Él allí murió para pagar la deuda que cada uno de ustedes tiene con Dios de una manera muy personal y muy real. Les invito nuevamente a recordar que este ha sido y aún es el propósito de Dios, el extender misericordia al hombre pecador para que éste pueda entrar y permanecer en su presencia para siempre. Tanto ustedes como yo no podríamos recibir de parte de Dios ninguna cosa que no fuera el castigo eterno en el fuego del infierno. Y este era el gran temor del segundo ladrón, quien era consciente que el juicio terrenal por el cual había sido condenado a la cruz no sería el último juicio por el cual tendría que pasar, sino que aún debía ir al encuentro con su Dios, y a pesar de la oscuridad que les rodeaba, este hombre pecador pudo ver con claridad que Dios había enviado al Mesías, el rey de los judíos, quien sería heredero del trono de David y un reino sin fin, para que fuese ofrecido cual Cordero de Dios, Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, tal como lo había anunciado Juan el Bautista. Es por esto que vemos como este hombre, estando sujeto a su propia cruz, decidió arrojarse espiritualmente hablando a los pies de la cruz de Jesús, puesto que reconoció su necesidad de humillarse delante de Dios y ponerse al amparo de Jesús, poniendo toda su confianza en Él y en su gran misericordia. Y es por esto que él sí pidió por salvación de manera apropiada. En lugar de ser ignorada por Jesús, fue acogido por Él, quien le respondió con una promesa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por último, quiero que veamos la evidencia por la cual podemos confiar que esa respuesta del Señor Jesús no fue una promesa vacía, sino que fue una promesa con sustento. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús prometió al segundo ladrón de este pasaje que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Básicamente le prometió que él lo recibiría y le permitiría habitar por toda la eternidad delante de su santísima presencia. Pero ¿cómo puede ser que Jesús le haya hecho esta promesa si este segundo ladrón era tan malo como el primero? ¿Cómo puede ser si recordábamos además en Números 14:18 que Dios no tendrá por inocente al culpable? Bueno, resulta que este hombre fue humilde, reconoció su maldad, su pobreza espiritual y puso toda su confianza en Jesús. Y la verdad que esto es todo lo que se espera de nosotros como hombres. Pero el llamado a obedecer el Evangelio, arrepentirse y a creer
en Jesús solo hace sentido sobre la base de lo que Jesús hizo en aquella cruz, puesto que en caso que el diablo hubiese logrado su meta de que Jesús se bajase, entonces Dios estaría atado de manos sin poder perdonarnos ni recibirnos, dado que su justicia perfecta, uno de los atributos de Dios que nos debería traer más consuelo, reclamaría hasta hoy que la deuda de los pecadores fuese saldada. Quienes no son muy conocedores muchas veces piensan en la cruz desde un plano estrictamente material, al pensar que quienes castigaron a Jesús fueron únicamente los soldados romanos, al golpearlo y al azotarlo. Pero si bien eso sí sucedió, palidece en importancia cuando lo contrastamos con lo que sucedió en el plano espiritual. Y esos dos versículos que acabamos de leer, el 44 y el 45, son claves para entender lo que sucedió en este otro plano. Esas 3 horas de oscuridad, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, fueron relacionadas erróneamente con un eclipse solar por el historiador Talo en el siglo I después de Cristo. No obstante, esta teoría fue refutada por Julius Africanus, un historiador en el siglo III después de Cristo, cuando argumentó que la crucifixión ocurrió durante la Pascua judía, en donde siempre hay luna llena, y por lo tanto no se podría haber tratado un eclipse solar, los cuales solo ocurren cuando hay luna nueva. Además, los eclipses más largos registrados en la modernidad duraron a lo más 7 minutos, como el gran eclipse de México de julio del 91, del siglo pasado. Esas 3 horas de tinieblas no fueron un eclipse, fue una señal de que Dios el Padre estaba castigando a Dios el Hijo, quien en su naturaleza humana se había ofrecido voluntariamente como sacrificio por nuestros pecados. Y cuando Jesús terminó de beber toda la copa de la ira de Dios contra el pecador, a las 3 de la tarde, dijo una de sus últimas palabras según Mateo y Marcos: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía la teoría de lo que había sucedido durante esas 3 horas de tinieblas, pero nunca lo había vivido en la práctica, porque siempre había estado en comunión perfecta con el Padre desde la eternidad pasada. Pero el Padre lo desamparó para ampararnos a nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Debe haber sido tan desolador para Jesús dicha experiencia que, a pesar de que sabía que ese mismo día él también estaría en el paraíso, en la presencia de su Padre, donde también acogerían al segundo ladrón, dijo aquellas palabras, aunque de seguro también debe haberlas dicho pensando en que nos ayudaría a nosotros a comprender lo que estaba sucediendo. Posteriormente, los otros evangelios mencionan que Jesús tomó vinagre y luego de haber dado una gran voz murió. Y sabemos por el evangelio de Juan y también por el de Lucas que las últimas palabras del Señor fueron: consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que su muerte en la cruz había sido aceptada por el Padre cual sacrificio perfecto, y que el Padre por lo tanto ya no requeriría que se realizaran más sacrificios, puesto que no hay sangre de cordero que pueda añadir algo al sacrificio que realizó el Señor Jesús. El único cordero que pagó por el pecado de los hombres, que no era un animalito, sino que era también un ser humano como nosotros, pero sin pecado, nuestro sustituto perfecto. Y como la justa ira de Dios fue apaciguada por completo, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el lugar santísimo quedó al descubierto. Por eso la promesa de Jesús al segundo ladrón es una promesa con sustento, porque como dice el hermoso himno 260 que cantamos en la Cena del Señor, Jesús murió, su sangre abrió la entrada dentro del velo celestial lugar, en donde el alma ya purificada cerca del Padre pudiese llegar. Ya vamos a terminar. ¿Harás ahora alguna petición a Dios? Te pregunto. ¿Qué tipo de petición será? Una petición que Él tristemente tendrá que ignorar porque continuarás ignorando tu maldad y seguirás desconfiando de quién es Jesús y de lo que Él logró en aquella cruz. ¿O será una petición que le dé pie al Señor para hacerte la misma promesa que hizo el segundo ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por tu bendito evangelio, que es el poder de Dios tuyo en acción para salvar a los pecadores. Gracias por
tenernos aquí con vida y habernos permitido escuchar una vez más tu precioso Evangelio. Te agradecemos y exaltamos tu nombre por tu gran y abundante misericordia para con nosotros pecadores que nos mostraste por medio de Jesús. Te agradecemos también por las tías que prepararon la rica once que nos vamos a servir. Te pedimos bendigas estos alimentos en el nombre del Señor Jesús. Amén.